Hisense A6H a la izquierda y Hisense A6G a la derecha, ambos en tamaño de 50 pulgadas con panel UVA. La diferencia principal es el sistema operativo. El A6H, por lo menos aquí en Colombia y en otros países de América Latina, viene con sistema operativo Vida, pero en otros países viene con Google TV. Por otro lado, el A6G, por lo menos hasta donde sé, en prácticamente todos los países cuenta con Android TV. Y la principal ventaja es, por supuesto, la tienda de aplicaciones. La Google Play Store es mucho más amplia. Sin embargo, la tienda de aplicaciones del sistema operativo Vida no es tan mala. De hecho, tiene muchas aplicaciones, dentro de ellas algunas de las más populares. Sin embargo, hasta ahora no cuenta, por ejemplo, con HBO Max. Pero tal vez más adelante la añadan. Pero tengan presente que se supone que HBO Max va a desaparecer, o que se convertirá o se fusionará con otra marca, algo así. O por lo menos eso es lo que se menciona hasta ahora, y no sé entonces si será por esa la razón que el sistema operativo Vida decidió no hacer algún contrato o licencia para adquirir esta aplicación. La verdad no lo sé. Pero bueno, sea como sea, en cuanto a fluidez del sistema operativo, ambos la verdad es que tienen cosas buenas, son muy fluidos, no tienen mucho que envidiarse si les soy sincero. La apertura de aplicaciones sí que es un poquito más rápido, sorprendentemente, en el sistema operativo Vida, pero el Android TV de la 6G no se queda atrás y la carga de videos en ambos televisores es muy similar. Y en cuanto a sus controles remotos, que son estos que ven en pantalla, la verdad es que el diseño no está mal, no me parecen malos, me parecen pequeños, relativamente ergonómicos. También debo decir que el diseño puede cambiar de acuerdo a cada país, pero por lo menos estos, que son los que se venden aquí en Colombia, de estos dos me gusta más el diseño del A6H. Me parece que tiene una mejor ubicación de las teclas, incluyendo aquellas de acceso directo para aplicaciones. Y en cuanto a asistentes de voz, el A6G por supuesto cuenta con el asistente de voz de Google, mientras que el A6H cuenta con el asistente Vida Voice. Y sé que en algunos países cuenta además con el Amazon Alexa. Aquí les dejo algunas pruebas de esos asistentes de voz. Abre YouTube. Películas de acción. Abre Netflix. De acuerdo, abriendo. Abre Amazon Prime. Ir al menú principal. Subir volumen 10. De acuerdo. Y por supuesto, cabe mencionar que ambos televisores soportan la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring. Sin embargo, ninguno de ellos soporta ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni tampoco Picture in Picture. Y en cuanto a navegadores de internet, cada uno de ellos tiene algunos, pero el A6G, por tener la Google Play Store, cuenta con más aplicaciones que puedan cumplir esa función. En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar primero hablando de la uniformidad de colores negros y el efecto clouding y sangrado de luz. Lo primero que deben recordar es que ambos televisores en estos tamaños de 50 pulgadas tienen panel UVA con retroiluminación LED directa. Ninguno soporta atenuación local. Entonces, por el hecho de tener panel UVA, a pesar de que son televisores de gama baja, tienen un rendimiento muy decente con este tipo de escenas oscuras. Sí que se puede notar algo de efecto clouding y también sangrados de luz, pero me parece que pueden llegar a ser muy tolerables en la gran mayoría de los casos. La diferencia que yo he notado es que en el A6H hay mejor rendimiento mostrando menos clouding, pero asimismo el nivel de detalle no es tan bueno como en el A6G. En el A6G se nota más nivel de detalle en este tipo de escenas con mucha oscuridad, pero eso es precisamente porque puede llegar a mostrar un poco más de efecto clouding.
Sea como sea, ninguno de ellos van a experimentar lo que se conoce como Black Crush. Y repito, el efecto clouding o de nubosidad y los sangrados de luz pueden ser muy llevaderos o muy tolerables en la gran mayoría de escenas. En cuanto a colores, al ver contenido ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico, me parece que ambos televisores se desempeñan de una forma buena o por lo menos muy decente. Recuerden que ambos televisores son de gama baja o de gama de entrada, el A6H de este 2022 y el A6G del año pasado 2021. Entonces, sea como sea, repito, en cuanto a colores, el que escojan pues van a notar buenos resultados, no les pueden exigir mucho teniendo en cuenta que son televisores muy económicos. Y en cuanto a brillo también son muy similares y las cantidades de brillo, sea cual sea el tipo de contenido que observen en ambos televisores, pueden variar principalmente dependiendo de cada modo de imagen, y también he notado que puede variar dependiendo de cada escena dentro de una misma película, videojuego o serie de televisión. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, la principal diferencia es que por lo menos hasta ahora el A6G no soporta HDR10+, mientras que el A6H sí. Y para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen cine en ambos televisores. Lo que yo les puedo decir, simplemente lo que siempre les menciono, ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Si la resolución del contenido es de 720p o menor, en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, un poquito más notorias en comparación a un televisor de gama alta. Sin embargo, a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es mejor. Las partes pixeladas en esos televisores no son tan perceptibles cuando la resolución del contenido es de 1080p y es muy decente su trabajo. Y solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores se asemejaría mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. En cuanto al apartado gaming, el A6H, como pueden notar, muestra que hay un modo juego, mientras que si bien en el A6G no se muestra que se active un modo juego como tal, sea como sea, el rendimiento de lo más importante, que es el tiempo de input lag o de retraso de entrada en ambos televisores, es muy bueno. Lo muy positivo de ambos televisores es que sea cual sea el modo de imagen que escojan, van a obtener prácticamente los mismos tiempos de input lag, o por lo menos eso yo puedo notar en la práctica. Me parece genial que den esa opción de escoger cualquier modo de imagen y que el rendimiento sea prácticamente igual con cualquier modo de imagen que escojan. Para estos resultados voy a dejar el modo de imagen estándar en ambos televisores. También quiero recalcar algo muy importante: cuando conecten sus consolas de última generación deben activar el formato HDMI mejorado, porque por ejemplo en el caso del A6H tiene la ventaja de contar con frecuencia de actualización variable, aunque sea simplemente un estándar básico, por así decirlo, y eso sí que mejora un poquito, aunque sea, la fluidez. Sin embargo, en el A6G la fluidez no está para nada mal cuando quieren optar por el apartado gaming. Debo decir además que sus tiempos de input lag están muy bien, por lo menos en la práctica. Ya saben que yo no cuento con un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero como pueden notar y como yo he podido percibir, ambos televisores se comportan muy bien. Yo creo que aún gamers exigentes podrían quedar satisfechos teniendo en cuenta que son televisores muy económicos. Y sus tiempos de respuesta, la verdad es que tampoco están para nada mal. Y lo otro que quería decirles es que si bien ambos televisores soportan Dolby Vision para gaming, el problema, por lo menos hasta ahora, es que en el A6H esa función de Dolby Vision para gaming genera mucho conflicto con la frecuencia de actualización variable que posee y la imagen se ve demasiado ralentizada. Entonces en el A6H no recomiendo activar el Dolby Vision para gaming. En general, ambos televisores en el apartado gaming se comportan de una forma muy pero muy decente, recordándoles o recalcándoles, como ya he mencionado, que sus precios son muy económicos y que son televisores de gama baja o de gama de entrada.
Otro aspecto que me parece muy importante mencionar es la uniformidad de colores grises de ambos televisores. Miren, en los dos se puede notar el efecto de pantalla sucia, sin embargo me parece que es un poco más repintado en el A6G del año pasado, y si ponen mucho pero mucho cuidado sí que se puede llegar a notar un poquito más, sobre todo en la parte izquierda de la pantalla, aunque no me parece algo extremadamente alarmante. O bueno, en ambos se puede notar ese efecto de pantalla sucia si ponen demasiado cuidado o si solamente se enfocan en encontrar ese efecto. Pero si se enfocan como tal en el contenido, quizás ese efecto en ambos televisores puede llegar a pasar desapercibido, o por lo menos en el A6H. También me parece importante mencionar que otra mejoría que recibió el A6H, recuerden que es el modelo de este 2022, es que su manejo del movimiento mejoró, aunque sea un poco, reduciendo el efecto de vibración. Miren, ninguno de ellos tienen como tal un parámetro que permita suavizar más la imagen, es decir, evitando tanto efecto de vibración como de tartamudeo, pero vuelvo y reitero, en el A6H por lo menos ese efecto es menos molesto o menos notorio, pero ninguno de ellos es la mejor opción en cuanto a manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, ni tampoco a través de decodificadores de TV cable. También debes saber que su manejo de los reflejos no es el mejor, es al menos decente para contrarrestar un poco reflejos de focos de luz, pero para una habitación que reciba mucha luz por medio de las ventanas no son muy buenos porque tienen muy baja cantidad de brillo. Ambos televisores son opciones muy decentes, pero para habitaciones con poco o nada de iluminación. Y también deben saber que sus ángulos de visión no son buenos por el hecho de tener paneles UVA, lo cual es normal. Sus colores van a perder algo de volumen y lucir algo blanquecinos cuando sus pantallas sean observadas desde ángulos muy amplios. Por tal razón no son muy buenas opciones cuando deban muchas personas sentarse alrededor de sus pantallas. Su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo. En toda su pantalla es constante, por así decirlo, es lo que se esperaba porque ninguno de ellos tiene altas cantidades de brillo y tampoco soportan una frecuencia de actualización que sea mayor a los 60 Hz. Y en cuanto a las entradas, la verdad es que son prácticamente iguales, solamente cambia la ubicación de sus entradas o puertos. Ambos televisores cuentan con entradas compuestas para, por ejemplo, conectar un DVD muy antiguo o una consola de videojuegos muy antigua. También tienen 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio, no es canal de retorno de audio mejorado. Ambos tienen 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto de 3,5 milímetros para auriculares. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es igual, es de 16 watts. Ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. El rendimiento, la verdad es que en esa área de sonido es muy similar, puede variar un poco dependiendo de cada modo de sonido o de las tecnologías que uno pueda activar o desactivar, pero vuelvo y reitero, es muy similar. No es sorprendente, pero tampoco es terrible. Al final de este video, como es costumbre, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Y ya para terminar, si me preguntan cuál les conviene más, la verdad es que todo depende del sistema operativo. La gran mayoría de personas va a preferir el A6G porque tiene Android TV y porque tiene, por esa razón, una mayor variedad de aplicaciones. Pero si en sus países el A6H viene con Google TV, pues sería una mejor opción porque es un sistema un poco más actualizado, a pesar de que también es basado en Android TV. Esa sería simplemente la respuesta. Todo depende del sistema operativo porque en cuanto a calidad gráfica son muy similares y con algunas configuraciones se puede mejorar obviamente su rendimiento tanto en escenas con color como aquellas con partes oscuras. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.